Gracias, Ana. Bueno, empezamos con lo que llevábamos de la clase 28. Recordemos que esta clase era la que habíamos abordado en la clase anterior, pero bueno, al final empezamos a abordar lo que es el potencial escalón, ¿no? En el que, bueno, el potencial salta de cero constante, a un potencial V0, ¿no? Pues bueno, recordemos que en este lugar, antes de llegar al escalón, se podría aproximar una partícula que se encuentra en este lugar como una partícula libre, ¿no? De masa m y energía total E. Entonces, bueno, lo que vimos es que precisamente en este sitio, antes de llegar al escalón, pues nuestro potencial sería cero, ¿no? Sería una partícula libre, insisto. Y bueno, recordemos que podemos ver nuestras funciones de onda, nuestras funciones dependientes de la posición del tiempo, como vimos en la clase anterior, como una multiplicación de una eje función de la posición por una función del tiempo, que precisamente averiguamos que sería esta, ¿no? Que sería e a la menos i bt, donde b es esta constante, y bueno, puede ser igual a e a la menos i omega t, ¿no? Bueno, precisamente de esto podemos sacar que nuestra ecuación de Schrödinger va a ser diferente para los dos lugares, ¿no? Para nuestra sección 1 y para nuestra sección 2. Entonces, para la sección 1 precisamente sería con el potencial nulo, ¿no? Tendremos esta ecuación. Y en la sección 2 pues precisamente nuestra potencial sería esta constante. Entonces, bueno, para resolver uno, pues ya lo hemos hecho varias veces de una forma similar, debido a que, bueno, precisamente nuestra potencial en una caja, en un pozo, era básicamente el mismo, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo hemos resuelto. Ya teníamos precisamente que nuestra función de onda era esta, ¿no? En el que teníamos una constante por e a la e, por una constante que ya definimos aquí, por nuestra posición, y lo mismo por e a la menos lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente para resolver el 2 tenemos que hacer este procedimiento, ¿no? En el que, bueno, definimos una constante de k igual k2 igual a tal. Y bueno, haciendo este cambio de variable, por así decirlo, esta reducción de variables, podemos enfocarnos en nuestra ecuación diferencial y vamos a tener precisamente que nuestras funciones van a ser estas, ¿no? Que en realidad son reales, ¿no? Al no tener una i en el exponente, ¿no? Ahora, para que esto no se nos vaya a infinito, pues precisamente nuestra c tiene que ser igual a cero, ¿no? Y con esto podemos encontrar una variedad de ecuaciones para definir nuestra A, nuestra B y nuestra D. Y bueno, ya haciendo un resumen de lo que hizo el doctor, que fue un tratamiento un poco largo, podemos encontrar precisamente nuestra función de onda. Nuestra eje función va a ser esta, ¿no? Considerando precisamente que nuestra energía es menor que la del potencial, ¿no? Más tarde vamos a revisar lo que pasaría en el caso contrario, ¿no? Entonces, bueno, recordando que esta eje función está incompleta, estaríamos multiplicada por algo, por nuestra función, para que esté completa tanto en el tiempo como en el espacio, pues obtendríamos esta función de onda, ¿no? Para la zona 2. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Todo bien. No, Gracias. todo bien. Gracias, No, Ana. creo que no. Perfecto, Ana, gracias. Muy bien. A partir de aquí, podemos empezar a explorar la parte que sería, digamos, una onda incidente. Esto podemos ver que tiene una forma de una onda viajera que viaja perfectamente hacia la derecha, ¿no? Digamos que estamos viendo que el escalón está a la derecha, pues esta es la parte en la que nuestra partícula está viajando hacia la derecha, ¿no? Y esta parte precisamente al tener un signo menos, pues ya es la parte en la que ya está viajando hacia el otro lado. Esto no tendría sentido físico si no hubiera una reflexión. Entonces precisamente podemos, como discutió bien el doc, tomar esta parte como una onda viajera, propagándose en dirección positiva y esta en dirección negativa, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí podemos ver los coeficientes de reflexión y de transmisión. Empecemos con el de reflexión únicamente y va a ser la probabilidad de que una partícula incidente sea reflejada, ¿no?
el doctor, bueno, definió a partir, se dio cuenta que precisamente nuestras constantes, ¿dónde está nuestra constante? Esta y esta van a estar asociadas, ¿no? Y bueno, al asociarse de esta manera, podemos encontrar precisamente nuestro coeficiente de reflexión, ¿no? Que en este caso, al sustituir lo que sería la constante B, su complejo conjugado, y la constante A y su complejo conjugado, podemos ver que sale exactamente esta ecuación, que bueno, en realidad todo es igual, ¿no? El numerador y el denominador son iguales, y esto nos habla de que tenemos una constante de reflexión igual a 1. Eso querría decir que las partículas, aunque tengan, ya veremos más tarde, probabilidad de penetrar ligeramente dentro de nuestra digamos, potencial escalón, pues al ser infinito, 100% va a ser la probabilidad de que terminen siendo reflejadas, ¿no? Porque tienen una energía menor que nuestro potencial, ¿sí? Ahora, regresando a nuestra función de onda, pues podemos obtener precisamente que nuestra función de onda era esta, ¿no? En x mayor digo, menor a 0, ¿no? Y bueno, aquí al parecer volví a escribir, no me acuerdo realmente bien por qué volví a escribir. Ah, claro, aquí ya hicimos una sustitución de nuestras exponenciales utilizando la identidad de Euler, ¿no? Ahora las vemos como senos y cosenos. Y bueno, a partir de esto podemos graficar las funciones del fenómeno, ¿no? Como podemos ver, las funciones, pues aún cuando pasan, digamos, aquí está nuestra función de escalón, pues pasan ligeramente, ¿no? Eso nos querría decir precisamente que podemos encontrar la partícula ligeramente dentro, ¿no? De nuestro potencial escalón, ¿no? Esto violaría, digamos, nuestros principios de nuestra mecánica clásica, pero bueno, nos está diciendo que es posible encontrar en el escalón nuestra partícula, aunque sea una probabilidad pequeña, ¿no? Y bueno, justamente el doctor habló que nuestra probabilidad de encontrar la partícula será despreciable después de cierto rango, ¿no? Solo será apreciable en un rango de 0 a delta X, donde, bueno, la propuesta que hizo el doctor es que delta X es precisamente uno entre K2, ¿no? Esto es debido, bueno, a la definición que teníamos aquí, al ser X K2, pues puede ser apreciable, ¿no? Precisamente. Y bueno, nuestra propuesta al hacer esto, pues tendríamos que precisamente nuestra zona apreciable, donde podríamos encontrar la partícula, pues sería esta, ¿no? Y a partir de aquí podemos, más o menos, a partir de nuestra mm, incertidumbre de Heisenberg, encontrar más o menos cuál sería la incertidumbre para el momento y a partir de esto, pues la incertidumbre para la energía, ¿no? Aproximadamente. Ya que, bueno, justamente dentro de nuestra función potencial en esta zona 2 y con la energía menor que nuestro potencial, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, todo bien, Iván. Perfecto, muchas gracias, José. Insisto, todo esto lo discute mucho más a fondo el doctor, pero bueno, aquí hicimos un breve repaso y si tiene alguna duda nos paramos, ¿vale? Aquí no sé qué afán por dejar los acentos. Ahora, cuando nuestra energía es mayor que nuestro potencial, bueno, las cosas van a cambiar un poquillo. Recordemos una vez más que nuestra función completa va a ser esta multiplicación. Ujú. Entonces, bueno, para nuestra zona en la que, bueno, precisamente la X todavía no ha llegado a la función de escalón, pues tendremos precisamente lo mismo, ¿no? Una vez más. Pero recordando que nuestra constante es esta, y recordando nuestra bien conocida igualdad para la energía en relatividad y, bueno, en general en cuántica, pues podemos encontrar esa expresión, ¿no? Entonces, bueno, simplificando podríamos tener que nuestra K1 es igual al momento 1 entre nuestra H bar, ¿vale?
Ahora, para nuestra función de onda en x mayor que 0, es decir, ya en la zona del escalón, pues vamos a tener que resolver una vez más nuestra ecuación diferencial, ¿no? En el que, bueno, aquí simplificando nuestra k2 al cuadrado igual a tal, podemos una vez más simplificar nuestra k2 y vamos a tener precisamente que va a ser nuestro momento 2, digamos en esta zona 2, entre h barra al cuadrado, ¿no? Esto, digámoslo, al ser k2, igual a p2 entre h barra, ¿no? Ya sin el cuadrado, ¿no? Y bueno, a partir de aquí solucionamos nuestra ecuación diferencial y encontramos una vez más esta solución, aunque veamos que esta vez son números complejos, ¿no? Es una función compleja. Entonces, bueno, precisamente teníamos que nuestra P1 despejando va a ser igual a K1 por H barra y nuestro momento 2 va a ser K2 por H barra, ¿no? A partir de aquí podemos encontrar precisamente nuestras funciones de longitudes de onda a partir de, bueno, la ecuación de de Broglie y podemos encontrar estas igualdades, ¿no? Ahora, dado que una onda viajera en dirección menos X no tiene sentido en este caso, debido a que, bueno, al ser digamos, una función, escalón ya no va a tener tanto sentido que precisamente viajen en dirección opuesta, ¿no? Entonces, bueno, por continuidad de nuestra eje en función y de la derivada de la eje en función con respecto a X, pues podemos obtener digamos, ecuaciones, ¿no? Y a partir de aquí podemos obtener precisamente que aquí olvidé decirle, chicos, que bueno, esto no tiene sentido que esté viajando hacia el otro lado, porque bueno, precisamente la parte reflejada va a quedar en este lado, ¿no? Las partes que pasen, que traspasen, digamos, la función de onda, pues no van a estar viajando hacia el sentido contrario, ¿no? Entonces, bueno, precisamente nuestra onda reflejada va a quedar en la zona 1, por así decirlo, y en la zona 2, pues no va a haber onda reflejada, ¿no? Entonces, bueno, precisamente vamos a encontrar este eje en función y vamos a abordar únicamente en el caso en el que K1 es igual a 2K2. Ujú. Para simplificar las cuentas y que no se volviera tan engorroso en clase, el doctor hizo esto. Y bueno, se reduce bastante nuestra eje en función, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, ya multiplicando por nuestra exponencial podemos obtener precisamente esta eje en función, ¿no? Completa, ya con la posición en el tiempo, ¿vale? Ahora, después de un largo procedimiento, podemos encontrar pues, nuestra densidad de probabilidades precisamente esta, ¿no? Ya al multiplicar esto en las dos zonas por su complejo conjugada, podemos encontrar precisamente esta densidad de probabilidad, ¿vale? Y bueno, hasta aquí alguna duda, chicos. No, hasta ahorita no. Gracias también. Bueno, en la clase 30 empezamos a ver lo que sería el coeficiente de reflexión, ¿sí? Y bueno, una vez más estaría asociada con nuestros constantes B y constante A, ¿no? Y bueno, sustituyendo nos daría precisamente esta ecuación, ¿no? Ahora, eh, el doctor definió lo que es un flujo de probabilidades, que sería una probabilidad por segundo de encontrar una partícula cruzando algún punto de referencia cuando la partícula viaja en determinada dirección, ¿vale? Entonces, bueno, precisamente el flujo de probabilidad reflejada sería esto mismo, pero bueno, sería justamente la probabilidad de encontrar una partícula reflejada en X mayor a cero, digo menor a cero en dirección de decremento, ¿vale? Y la probabilidad de encontrar una partícula transmitida, pues sería precisamente esto, ¿no? Después de cero, después del escalón, pues ¿qué sería la probabilidad de encontrar una partícula que vaya en esta dirección, ¿no? Y bueno, a partir de aquí el doctor redefinió lo que sería nuestra constante de reflexión, ¿sí? En base a nuestras probabilidades, nuestras velocidades de la partícula, ¿no? Pero bueno, precisamente
Dado que esta velocidad va a estar del mismo lado del potencial, en la zona 1, pues estas velocidades van a ser perfectamente las mismas, ¿no? Y digamos, relación se sigue cumpliendo para nuestra constante de reflexión, pero ahora, para nuestra constante de transmisión, pues vamos a tener que respetar precisamente cuál va a ser esas velocidades, ¿no? Al sustituir lo que sería C y A, ya que esta C, bueno, vamos a tenerla asociada precisamente a nuestras funciones de partículas, que funciones de las partículas asociadas que están precisamente en este lado del potencial y están en dirección de onda viajera hacia más X, pues obtendremos precisamente estas ecuaciones, ¿no? Ahora, dado que nuestro momento de la partícula está asociado con la velocidad y la masa, podemos hacer un despeje, ¿no? Haciendo el despeje y sustituyendo, pues podemos encontrar precisamente que nuestra constante de transmisión va a estar asociada a nuestras constantes K1 y K2, ¿no? En donde, bueno, al hacer la suma de nuestra constante de reflexión y constante de transmisión, podemos ver que precisamente es uno, ¿no? O sea, es decir, la partícula tiene que encontrarse o siendo reflejada o siendo transmitida, lo cual tiene bastante sentido, ¿no? Ahora, notemos que al cambiar de lugar, es decir, si K1 nos sustituyéramos por K2, nuestra K2 por K1, pues estas constantes de transmisión y reflexión, pues seguirían siendo las mismas, ¿no? Por ejemplo, estar aquí elevado al cuadrado, pues aunque cambiáramos esto, es una suma, ¿no? Y nuestra constante de reflexión, aunque esté, me parece que aquí había una resta, y aquí me parece que era una resta. Al estar elevados al cuadrado, discúlpenme chicos, por aquí cometí un error porque estoy seguro que había una resta, no me acuerdo si en el de reflexión. Ah, precisamente aquí está. Entonces esto, omitan chicos lo que acabo de poner. Perfecto. Aquí está nuestra resta, ¿no? Al cambiar de lugar K2 y K1, pues va a ser precisamente lo mismo al estar elevado todo al cuadrado, ¿no? La magnitud va a ser la misma, ¿vale? Entonces, bueno, esto nos da una ley de reciprocidad, que precisamente es una ley que se utiliza en la óptica y nos dice que el fenómeno es independiente del lado en el que se incida la onda, ¿no? O la partícula, en este caso, en mecánica cuántica, ¿no? Ahora, bueno, sustituyendo lo que sería nuestras K1 y K2, podemos encontrar esta relación para nuestra constante de reflexión. Y bueno, al ser la masa una constante, pues la física va a ser la misma si simplificamos, hacemos la masa igual a 1, ¿no? Entonces obtenemos esta relación. Ahora, asociando nuestra energía con el potencial a través de una variable X, y al conocer que este escalón va a ser siempre nuestra potencial B0, pues entonces nuestra variable X sería únicamente función de la energía, ¿no? Y bueno, a través de esta sustitución y un poco de álgebra, perdón, podemos encontrar precisamente esta expresión asociada con nuestra variable X, ¿no? Mucho más simplificada. Y bueno, lo mismo para nuestra variable, nuestra constante t, ¿no? Que bueno, sería precisamente esta ecuación, ¿no? En el que bueno, aprovechamos precisamente nuestra propiedad de que la probabilidad de que se encontrara una partícula siendo transmitida o reflejada va a ser 100%, ¿no? Y bueno, aquí terminamos el tema de, de, de la barrera de potencial, pero bueno, antes de eso, pues comentarles, ¿no? Que precisamente el doctor hizo una gráfica de qué tan probable sería una partícula siendo reflejada o transmitida en función de cuánto sería la energía que tenga, ¿no? La energía que tenga nuestra partícula en función con el potencial, ¿no? Y bueno, precisamente tenemos aquí una gráfica en que mientras más grande sea esta digamos, esta relación, pues más va a ser la probabilidad de que sea transmitida y menor va a ser la probabilidad de que sea reflejada después de pasar
esta, digamos, igualdad en el que la energía sea igual a B0. Y antes, bueno, precisamente la probabilidad de que sea reflejada una partícula va a ser 100%, ¿no? Todo bastante congruente con lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Todo No, bien. todo está Creo que claro. todo bien. Gracias, chicos. Perfecto. Bueno, a partir de aquí, bueno, es precisamente lo que nomás nos interesaría, lo que sería la barrera parcial, ¿no? Ya que tiene aplicaciones un poco más directas. Ha discutido el doctor al final de la clase 32, pero en esta clase, bueno, ya no los voy a guardar tan a profundidad. De hecho, en gran medida ni siquiera los voy a mencionar, ¿no? Pero los pueden ver discutidos en las clases del doctor. Bueno, esta barrera de potencial va a ser muy parecida a lo que habíamos visto con el potencial de escalón, pero esta vez, bueno, no va a irse a infinito, ¿no? Va a tener un fin y va a tener un ancho de barrera A, ¿no? Entonces, bueno, el potencial va a estar definido precisamente por estas expresiones. Y bueno, esta vez, si la energía de nuestra partícula es menor al potencial, pues esta vez sí va a tener una probabilidad de la partícula de que sea transmitida a través de la barrera, ¿no? Va a poder penetrar a través de la barrera aun cuando su energía sea menor, ¿no? Y precisamente este fenómeno entonces, se llama efecto túnel o tunelamiento, ¿no? Tunelamiento de la partícula. Entonces, bueno, para x menor a 0 va a ser exactamente la misma ecuación que habíamos tenido antes, ya que, bueno, no va a ser variable, va a ser como una partícula libre una vez más. Y vamos a obtener precisamente la misma solución, ¿no? Donde nuestra K1 va a ser exactamente la misma que anteriormente, ¿no? Ahora, para nuestra partícula X menor que A, me hizo falta un, pero mayor a 0, ¿no? Ah, no, claro, sí. Perdí ya mis propias notas. Esto va a ser precisamente para este lado, ¿no? Es que ya digamos, superado la barrera. Entonces, bueno, precisamente en este paso ya estarían estas soluciones que serían las mismas con la misma constante K1. Y bueno, recordemos que en este lado pues ya no va a haber nada que refleje nuestra onda, ¿no? Entonces ya no va a haber esta posibilidad. Entonces, bueno, precisamente nuestra D se nos va a ir a cero, ¿no? No va a haber ondas reflejadas en este espacio. Y para la parte en la que, bueno, nuestra X está justamente en nuestra barrera, es decir, está teniendo una influencia de B0, pues va a ser muy parecido a las eh, eh, soluciones que habíamos encontrado para nuestro escalón, ¿no? Nuestro potencial escalón. En el que, bueno, si nuestra energía es menor que B0, vamos a obtener precisamente que E va a estar elevado a la menos K2X cuando nuestra K2 es esta constante. Notemos que estas funciones son reales. Y bueno, si la energía es mayor que nuestro potencial dentro de la barrera, pues vamos a obtener estas soluciones, ¿no? Donde nuestra K3 va a ser precisamente esto que ponemos aquí. No tenemos que esto está, digamos, volteado. Y esas funciones van a ser complejas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer dos tratamientos. Uno para el caso en el que la energía es menor que nuestra potencial dentro de la barrera. Y bueno, tenemos estas expresiones. Al derivarlas con respecto a X, obtenemos precisamente estas, digamos, partes, por así decirlo, cortadas de nuestra derivada. Y a partir de aquí podemos obtener precisamente estas ecuaciones, ¿no? Para obtener nuestras constantes. Bueno, aquí empezamos nuestra clase 1, de 31. Aquí, chicos, tendría que haber puesto precisamente nuestra función de onda ya completa, por así decirlo, ya con la solución de estas constantes antes que esto, ¿no? De la transmisión. Pero bueno, un pequeño fallo aquí. Entonces, bueno, nuestra función de onda, hay una función para nuestra partícula, en el caso en que la energía sea menor que la
que el potencial dentro de la barrera, pues vamos a tener precisamente estas soluciones, ¿no? Esto lo copié porque, bueno, incluso el doctor así lo presentó. Bueno, la onda incidente, pues va a ser precisamente las que estén viajando hacia la derecha, ¿no? En nuestra onda reflejada, pues va a tener sentido únicamente en las dos primeras zonas, ¿no? En el que, bueno, eh, entra nuestra partícula y va a tener una probabilidad de ser reflejada y aquí igual, ¿no? Al cambiar nuestra longitud de onda va a haber una posibilidad de que sea reflejada, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Bueno. Eh, Aquí también, bueno, vimos también lo que sería el coeficiente de transmisión, que bueno, precisamente sería este, ¿no? Al utilizar la misma expresión. No, me parece que estará B, ¿no? Disculpen. Sobre A, ¿no? Todo esto por B1 y B1, ¿no? No, B2, perdón, porque es transmisión, ¿vale? Ah, bueno, aquí precisamente está, aquí abajito. No sé qué estoy escribiendo aquí. Creí que no lo había escrito. No era B, no era C, pero bueno. Entonces, bueno, utilizando esta relación podemos encontrar precisamente esta expresión. Incluso el doctor comenta que está en la literatura. No, de hecho, sí lo resolvió, digámoslo, utilizando Wolfram. Pudo encontrar precisamente esta expresión, pero bueno, al principio incluso nos dice que esto es lo que nos va a salir, ¿no? Y bueno, esto al multiplicarlo por su complejo conjugado, pues podemos encontrar una densidad de probabilidad, ¿no? Esta es una amplia parte de la clase, porque bueno, estos cálculos son bastante engorrosos y el doctor los abordó bastante a detalle utilizando Wolfram Matemática, ¿no? Y bueno, podemos encontrar precisamente que la probabilidad de encontrar la partícula en la barrera pues va disminuyendo conforme la barrera va siendo más grande o más chica, ¿no? Es decir, hay posibilidades de que pase la barrera, si es, digamos, lo más estrecha, pues la gráfica incluso también cambiaría, ¿no? Si la barrera se vuelve más estrecha. Pero bueno, lo que les quiero decir es que no es nulo si mientras la barrera no sea lo suficientemente ancha y bueno, la energía sea más grande o más pequeña, siempre recordando que ese es el caso en que la energía va a ser menor que nuestra potencial, ¿no? Dentro de la barrera. Y bueno, hacemos básicamente, el doctor abordó básicamente el mismo procedimiento, pero esta vez para el caso en el que la energía es mayor que el potencial dentro de la barrera, ¿no? En el que, bueno, utilizamos estas soluciones que ya habíamos encontrado anteriormente y bueno, las derivamos, ¿no? Y a partir de esto, una vez más, podemos encontrar ecuaciones para definir cuál sería nuestra A, nuestra B, nuestra F y nuestra G, ¿no? E incluso nuestra C. Y bueno, una vez encontrada la solución, que también fue una parte importante de la clase, porque el doctor lo abordó bastante detalle, afortunadamente, dejando fuera un poco las dudas, pues pudimos encontrar estos valores para nuestras funciones, ¿no? De que, bueno, precisamente estas van a ser nuestras partes de las ondas incidentes y esta es nuestra parte de las ondas reflejadas, ¿no? Y bueno, igualmente podemos encontrar nuestra densidad de probabilidad encontrando, bueno, multiplicando nuestra eje en función por su complejo conjugado, ¿no? Y bueno, precisamente vamos a obtener una función a partir de esto en el que, bueno, la probabilidad de encontrar la partícula dentro de la barrera es más amplia y bueno, se vuelve un poco constante después de pasarla, debido a que, bueno, las partículas que pasan van a ser bastantes, digamos, van a tener cierta regularidad, no todas van a pasar, pero tampoco todas no, a ser reflejadas, ¿no? Incluso nuestra función de onda de este lado, pues no sería constante, ya de que precisamente al tener una onda reflectante, pues al sumarse con nuestra onda incidente, pues va a haber una variación aquí, ¿no? Y precisamente por eso no tenemos una constante de este lado, ¿no? Y bueno, una vez más, viendo las relaciones que habíamos obtenido, pues podemos obtener precisamente nuestra constante de transmisión y nuestra constante de reflexión a partir
digamos, relaciones, ¿no? Y bueno, finalmente vimos en la clase 32 que muchos fenómenos electromagnéticos macroscópicos surgen a partir del comportamiento ondulatorio de las ondas, ¿no? Esto ya no se los pongo aquí con mucho detalle. La clase 32 es bastante más de discusión sobre, bueno, algunas consecuencias de nuestra barrera de potencial. Y bueno, podemos incluso ver que una radiación electromagnética de frecuencia nu, que se propaga a través de un medio con índice de refracción mu, obedece esta ecuación, ¿no? Y bueno, al compararla con nuestra ecuación de Rödingen, podemos ver precisamente que son muy similares, ¿no? Entonces, bueno, se nos da esta igualdad y podemos obtener precisamente a partir de aquí nuestro índice de refracción, ¿no? Bueno, el doctor incluso ahondó más en el tema. Es bastante útil, pero bueno, ya no le voy a sacar más física que lo que vio el doctor. Me parece me parece importante discutirlo, pero no me pareció tan relevante porque, bueno, el doctor lo hace bastante sencillo y, bueno, platica bastante sobre ello. Y revisamos algunas aplicaciones de penetración de barrera, como por ejemplo sería la microscopía por efecto túnel, ¿no? Y bueno, este sería básicamente el resumen de las 5 clases que abordaríamos hace 2 semanas y la semana pasada. Nos faltaría revisar, que espero que ya lo hayan visto, chicos, para aquellos que vean esta clase en YouTube, que tampoco son muchos. Les faltaría revisar lo que sería la solución del átomo de hidrógeno, ¿no? Que serían las siguientes 3 clases. Por favor, háganlo antes de que el doctor empiece a dar las clases, ¿vale? El día lunes. Y bueno, finalmente vamos a revisar ¿Alguna duda de este, chicos? Antes de que continúe. No, Iván, todo quedó claro, gracias. Gracias. Todo bien. Perfecto, José, gracias. Bueno, finalmente, las funciones, digamos, el problema que teníamos en su tarea 6, que les costó un trabajo, vamos a resolverla. ¿Cuáles serían las funciones normalizadas del operador? Primero discutimos brevemente cuál sería una función de un operador en álgebra lineal, ¿no? Que sería, bueno, básicamente utilizar el operador sobre una función y ver que al igualarla, que esto puede ser igualado a una constante por la función, ¿no? Donde D es el operador y L es una constante, ¿no? Lambda es una constante, ¿no? Y F es una función sobre la que se aplica. Entonces, bueno, en nuestro caso vamos a aplicar nuestro operador sobre una función, ¿sí? Y bueno, precisamente por nuestra definición tendríamos que sería igual a esto, ¿no? Entonces, bueno, al despejar tendríamos precisamente esta ecuación, ¿sí? Y bueno, aplicando una propiedad de nuestros complejos de nuestra I, podríamos eliminar el signo menos y pasar hacia arriba nuestra I, ¿no? Nuestro número I imaginario. Entonces, bueno, a partir de aquí obtenemos digamos, ecuación diferencial y podemos resolverla, ¿no? ¿Cuál sería precisamente, función de onda para la cual tendríamos este comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que nuestro momento en X va a ser igual a H entre lambda, y bueno, nuestra constante de onda va a ser igual a 2pi entre lambda, ¿no? Esto lo utilizaremos un poquito más tarde. Entonces, bueno, resolviendo nuestra ecuación diferencial, recordemos que aquí ya hicimos nuestra despeje para que quede todo de un lado. Pues tendríamos que integrar de ambos lados, ¿no? Al realizar la integración nos quedaría un logaritmo natural más una constante, ¿no? Ya que, bueno, esto al ser una integración no evaluada, pues nos quedaría una constante aquí.
Entonces, bueno, ahora integrando del otro lado, pues obtendríamos precisamente que esta sería eh, 2pi por x, ¿no? Entre lambda por x por la lambda. Más c, que esta sería la constante de c, ¿no? Pasaría del otro lado. Y bueno, aquí ya obteniendo, digamos, el despeje de nuestra función de onda, pues podríamos obtener precisamente que nuestra función que cumple, que se vuelve una eh, función normalizada, pues sería precisamente esta, ¿no? En la que, bueno, la exponencial es igual a k por i por x, digámoslo ya aplicando aquí nuestras igualdades, ¿sí? Pues tendremos precisamente esta ecuación, ¿no? Ahora, al notar que tiene sumando una constante, pues podemos bajarla, ¿no? Y esta sería precisamente la constante que nos permitiría ver cuáles serían las funciones normalizadas, ¿no? Ahora, ¿bajo qué condiciones son ortonormales estas ecuaciones en el que, bueno, es decir, nuestra integral de menos infinito a infinito de la función de onda conjugada con nuestra función de onda sería igual a la delta de Kronecker, es decir, que sería igual a cero si i es diferente de j para nuestras funciones si son diferentes, es decir, si son diferentes no, nos va a dar un resultado nulo y si son iguales nos va a dar igual a uno, ¿no? Esto se querría decir que están ortonormalizadas, ¿no? Y donde, bueno, esta es la delta de Kronecker. Precisamente el problema aborda la delta de Kronecker para que la utilicen, ¿no? Incluso se los comenté en Discord que podían utilizar la definición de delta de Kronecker, ¿no? Recordemos que una de las definiciones de la delta de Kronecker es esta, ¿no? Les comentaba antes de empezar a grabar que muchas veces incluso la podemos ver así, ¿no? De 0,2pi, ¿no? De a la i por p, aquí menos a. Pero bueno, precisamente esto es consecuencia de haber hecho un cambio de variable, ¿no? Que bueno, esto al ser de 0 a 2pi, pues barre toda la zona, digámoslo, lo puse en círculo para que sea un poco más claro, barrería todo el espacio, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver esta definición de esta forma de menos infinito a infinito, y bueno, podemos compararla con lo que precisamente obtenemos, ¿no? Al tener nuestra función como habíamos entendido antes, aquí, pues al sacar el complejo conjugado, pues tendremos también que sacar el complejo conjugado de nuestra constante que está multiplicando, la la exponencial por a la i k x, ¿sí? Y obtendríamos precisamente que sería, al ser constantes, pues saldría nuestra integral y nos quedaría esta integral, ¿no? Al compararla con nuestra delta de Kronecker, pues podemos ver que, bueno, si buscamos que sea la igualdad, pues precisamente digamos, esta integral de menos infinito a infinito tendría que ser igual a la delta de Kronecker, ¿no? Entonces, bueno, igualando, podemos ver que tenemos lo que habíamos obtenido igual a nuestra definición de la delta de Kronecker, ¿no? Y bueno, precisamente lo igual a la delta de Kronecker por lo mismo. Y bueno, entonces, a partir de esto podríamos ver que lo único que cambia un poquillo serían nuestras constantes, ¿no? Entonces, nuestra condición para que sean ortonormales sería que las constantes de A y I conjugada por AJ dieran igual precisamente a 1 entre 2pi, ¿no? Eso, bueno, se puede obtener, digamos, si tienes un menos I e I, pues podríamos obtener esta constante, ¿no? Por A. Ya me sale. Y chicos, me pasa un poquito.
Esto multiplicado entre raíz de 2pi y raíz de 2pi, ¿no? Entonces, bueno, tendremos esto o precisamente también raíz de 2pi o 1 raíz de 2pi, ¿no? Estas serían las dos condiciones. ¿Vale, chicos? ¿Alguna duda, chicos? No, Iván, todo claro. Todo bien. Perfecto. Bueno, chicos, pues ahora sí, daría, digámosla por terminada la grabación. Voy a parar la grabación, ¿vale?